es sencillo. Diabetes es sencillo. La idea en el manejo de la diabetes es que tengan en claro, siempre tengan en claro, ¿no? Obviamente que estamos hablando del diabético. ¿Qué tipo de diabético? 2 fundamentalmente, ¿no? El diabético tipo 1 en realidad es un diabético que es menos, casi el 3% en algunas poblaciones. Entonces, como decíamos, los parámetros que ustedes tienen que manejar, primero, acuérdense que el diabético puede ser sintomático y no sintomático, ¿ok? Puede ser sintomático y no sintomático. El debut de la diabetes puede ser, ¿no? Puede ser asintomático, puede ser con síntomas mínimos o puede ser con complicaciones agudas. Ahora también vamos a ver algunas cosas de eso. Entonces, las complicaciones agudas son la cetoacidosis diabética y el estado hiperosmolar hiperglicémico. Asintomático, sintomático, no me va a variar muchísimo el tratamiento. ¿Okay? No me varía mucho el tratamiento. Entonces, en general, yo diagnostico diabetes, ustedes ya saben cómo diagnosticar diabetes. Diagnostico diabetes y miro su hemoglobina A1C. Y de acuerdo a su hemoglobina A1C, yo puedo permitirme la posibilidad de usar una sola droga, o puedo usar 2 drogas, o puedo usar 3 drogas, o insulina, si el paciente tiene una glicosilada muy alta. Entonces, si el paciente tiene menos de 7.5 de glicosilada, yo puedo usar monoterapia. ¿Ok? Pero doctor, ¿y no puedo usar dieta? Bueno, los cambios de estilo de vida se pueden usar entre 6.5 y 7, pero yo no se los recomiendo. Si es que ya los prediabéticos, y miren la lógica, si ya los prediabéticos ya los manejamos con metformina, la mayoría de ellos, ¿no? Además de los cambios de estilo de vida, definitivamente negarle el tratamiento a un paciente por ser purista, yo no estoy de acuerdo. O sea, particularmente se los digo. La guía dice que pueden darle cambio de estilo de vida que el paciente puede seguir. ¿Ok? Para cualquier examen eso es válido. Entonces, en los cambios de estilo de vida, lo más importante es la dieta. Lo más importante es la dieta. Porque definitivamente el paciente tiene alguna alteración en la dieta. Puede no tener sobrepeso, pero tiene alguna alteración en la dieta. Entonces hay que ver si el paciente tiene exceso de monosacáridos. Entonces uno tiene que hacer una pesquisa, ¿no? Entonces tiene que buscar el exceso de monosacáridos, evaluar el peso y manejar los monosacáridos fundamentalmente y el exceso de carbohidratos, que no pasen de 30% del aporte calórico en 24 horas. Entonces tratar de ir bajando y tener esa clave. Por eso que la mejor recomendación es mandarlo a un nutriólogo, ¿ok? Mandarlo a un nutriólogo si es posible. Y lo siguiente es caminar. Lo siguiente es caminar. No lo manden al paciente a correr, a montar bicicleta, a que se accidente en algún sitio. No, mándenlo a caminar. ¿Cuánto es 150? 150 minutos semanales como mínimo. Ok. Entonces, cuando uso monoterapia, definitivamente la monoterapia va a ser metformina. La metformina se inicia siempre se inicia con una dosis baja. ¿Ok? Siempre se inicia con una dosis baja. Se recomienda que puedes dar 500 miligramos, o sea, tabletas de 500 miligramos, 1 o 2 veces al día, o dar una tableta sola de 850, ¿no? Puede ser 500 o puede ser 850
para probar la primera semana cuál es la tolerancia. Entonces, lo que tienen que tener en cuenta es que la tolerancia a la metformina tiene hasta un tercio de los pacientes no toleran. Hasta un tercio de los pacientes no toleran la metformina. Entonces, la tolerancia puede ser muy baja en algunos pacientes. Sin embargo, se ha demostrado que la mayoría de los pacientes, conforme van tomando, van incrementando la tolerancia. Entonces, esa tolerancia gástrica tiene que ser idealmente manejada con la toma durante la dieta. Entonces, uno tiene que manejar la toma durante la dieta, no antes, no después, durante la dieta. Entonces, el paciente trata de tomarlo durante la comida, con la comida, ¿no? Lo vas a absorber bien, vas a tener menos molestias. ¿Qué problemas? Dispepsia, gases, diarrea. Puede haber diarrea incluso en estos pacientes. Después de la primera semana, uno tiene que establecer un mínimo. O sea, el paciente debe ir de 1 gramo, ¿no? De 1 gramo a 2,5 gramos en 24 horas. Entonces ahí tienes diferentes combinaciones. Tienes tabletas de 1 gramo, tienes tabletas de 500 y tienes tabletas de 850 miligramos. ¿Ok? Tabletas de 850 miligramos. Entonces, cuando tú das la dosis tope es 3 veces al día 850 miligramos. Ahí llegas al tope, ¿no? Llegas al tope, que es 2750, ¿no es cierto? Que es el tope que puedes dar, ¿no? Se recomienda, el paciente cuando tolera lo puede tolerar muy bien, tolera muy bien, pero en general se recomienda no pasar de 2 tabletas, porque generalmente si necesitas más, probablemente requieras terapia doble. Entonces tienes 850 hasta 3 veces al día. Eso significa desayuno, almuerzo y cena. ¿Cuál es el gran problema de dar 3 veces al día? Se olvida. Entonces por eso yo cuando la mayor parte de las veces cuando el paciente tengo que subirle la dosis al máximo, prefiero darle que compre 1 gramo y tome 2 veces al día. Y con 2 gramos y le sumo algún otro antidiabético. Entonces le sumas algún otro antidiabético. Si no controlas, vas a la terapia dual. La terapia dual, que se empieza por encima de 7.5, son pacientes hasta 9. La terapia dual, uno le da la metformina, y preferentemente uno puede usar diferentes hipoglicemiantes. Definitivamente por cuestión de costos uno puede variar. Por ejemplo, las glitazonas son medicamentos no muy caros, muy efectivos, pero que no los puedes usar en pacientes cardiópatas. Y ese es el problema. O sea, el problema es que te aleja. Por ejemplo, tienes que tener, ahí hay varios parámetros, ¿no? Entonces tienes varios parámetros. Entonces tú puedes tener parámetros, por ejemplo, eficacia. Entonces tú dices, ¿cuáles son los de mejor eficacia? Sulfoniluria, las glitazonas y los más caros hoy en día, los GLP-1, ¿no? Y la insulina definitivamente. Esos son los de mejor eficacia. Entonces yo le diría, bueno, ¿y cuál escojo? Bueno, si tengo que combinar entre una glitazona, ¿cuál va a ser el problema de la glitazona? La glitazona, el problema va a ser el paciente cardiópata, que puede tener un grado de insuficiencia cardíaca y la glitazona va a ir en contra de ese paciente cardiópata. Entonces tengo ese primer problema. El segundo problema que tengo acá es la hipoglicemia. ¿Qué paciente tiene predisposición a hacer hipoglicemia? Paciente con algún daño hepático, paciente bajo de peso, ¿no es cierto? Claro, pacientes ancianos. Entonces también tengo que mirar esa posibilidad. Entonces, pacientes que tienen ese riesgo hay que observarlos. Entonces, algunos hacen la prueba. Yo le voy a ser franco que la sulfoniluria es un medicamento bastante fácil de usar si uno tiene paciencia y si uno sabe, dependiendo del paciente. O sea, si uno tiene paciencia,
uno lo empieza con la dosis muy baja. Entonces, puede ser lo más barato, que puede ser la glibenclamida, o que puede ser la glimepirida, que es un poco más caro. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Si tú le das sulfonilurea, la glibenclamida, vas a empezar, siempre empieza con 5 miligramos. Y la glibenclamida y la glimepirida con 2 miligramos. Entonces siempre empiecen con las dosis más bajas. O sea, tienen que tener paciencia. Ya tienes tu metformina instalada y tienes que tener paciencia. Entonces, ¿cuánto esto le das? 30 minutos antes de desayuno. Y punto. Tranquilo. Vida media, 14, 16 horas, nos va más o menos cubrir. Y comienzas a evaluar cómo va su glicemia en ayunas y postprandial. ¿Cómo es el control? El control debe ser que el paciente tenga hemoglucotés. El paciente debe tener hemoglucotés y debe hacerse por lo menos 2 días a la semana, idealmente 3, y por lo menos 2 días a la semana debe hacerse una glicemia en ayunas, o sea, al despertarse, y debe hacerse una glicemia a las 10 de la mañana, a las 4 de la tarde y a las 10 de la noche. Ese es un método. 4 al día. Otro método es que se haga en ayunas y se haga 2 horas post desayuno, almuerzo y cena. Siguen siendo 4. Y el otro método es ayunas, 4 de la tarde y 10 de la noche. Más barato. 3. Entonces, ¿cuál vas a escoger? O sea, tienes que ser flexible. Acuérdense que el glucómetro no es lo más caro. Lo más caro son las cintas. Entonces, si tú le dejas 3 veces a la semana, lo ideal, lo que recomienda las guías NICE, por ejemplo, que son los tigres en esto, los británicos, entonces vas a usar 50 tiras a la semana, al mes. Eso es un frasco que tranquilamente puede estar saliendo en $100 a un paciente, 100, 150 dólares. Entonces es caro. Un tubo es caro. Hay tubos baratos, por eso que siempre a su paciente diabético recomiéndenle buscar los clubes de diabéticos, porque se consiguen, compran en grupo, lo consiguen más barato. ¿Ok? Lo consiguen más barato. Entonces hay que tener, pero también los engañan en mancha. Hace unos años los engañaron y les vendieron un lote vencido. Hay gente desgraciada. Se les vendieron un lote vencido de cintas. Es una desgracia, pues. Entonces, al paciente ustedes le dicen que use ¿qué? Una libreta. Que use una libreta. Y el paciente, ustedes van a ir mirando, ¿no? Dice, allá, ¿cuánto está su glicemia en ayunas? ¿Cuánto está su glicemia postprandial? Y uno tiene que ir calculando, diciendo, no, tengo que subirle la dosis. Entonces, ¿alguna vez me hizo hipoglicemia? ¿Cuál es mi riesgo mayor de hipoglicemia en ayunas? O sea, el de la mañana. Entonces, si mi paciente me amanece con 60 de glucosa, algo está funcionando mal. Porque tiene mucho, probablemente pueda estar haciendo hipoglicemia durante la noche. ¿No? Si el paciente me dice que, o el familiar me dice que a veces en la noche se despierta mojado, con sudoración, ¿no? Desorientado, está haciendo hipoglicemia. ¿Ok? Entonces, el paciente tiene, ustedes que, gran parte del tratamiento es que su dieta, mira, yo les voy a decir una cosa que puede sonar controversial, pero lo más importante de su dieta no es que sea baja en calorías en realidad. Lo más importante de su dieta es que sea fija. Yo a veces le digo a mi paciente, le digo, no me interesa, mano, si comes un montón, pero no comas entre comidas. Todo en el desayuno, almuerzo y cena. Y si vas a comer bastante, come bastante, pero siempre a la misma hora. Y me es más fácil manejarte así
que estarte diciendo come poco, no. ¿Sabes qué? Lo que me interesa, porque eso me va a dar un rango. Entonces con ese rango yo lo puedo manejar. Ah, ya, yo digo, con ese rango, ya, la libreta me dice, y ya después vamos a ver con la insulina. La libreta es básica, ¿no? Todo lo que me viene acá. Entonces yo puedo ir incrementando. Ya le puedo darle 10, puedo darle 15, ¿ok? Puedo darle 10, puedo darle 15, pero cuando llego a 15, ahí me paro. Y si tengo que darle más de 15, los siguientes 5 se los voy a dar antes de la cena. ¿Cuál es el máximo que le voy a dar? 30. 30 miligramos. O sea, el máximo que le voy a dar de ivermectina es 30 miligramos. Entonces puedo ir subiendo a 5, 2 tabletas 10, 3 tabletas 15. Oye, ¿sabes qué? Todavía sigue duro. Cada 2, 3 semanas. ¿Todavía tengo que darle más? No, los siguientes 5 ya se los doy antes de la cena. 30 minutos antes, le dije. Todos los sulfonilurias es 30 minutos antes. ¿Ya ves? Desde que dejaste de ser delegado ya te relajas. Oh. Ya. Entonces, 30 minutos antes. ¿Por qué 30 minutos antes? 30 minutos antes porque el tiempo, el inicio de acción va a ser más o menos ese tiempo. Entonces la dieta, generalmente estos actúan a la hora. Y entonces ya, si tú a los 30 minutos ya estás comiendo, ya tu glucosa comenzó a elevarse y eso te evita la hipoglicemia. ¿Ok? Imagínate que te tomes las 15 miligramos de ivermectina y te olvidaste de tomar desayuno. Vas a hacer a mitad de mañana, vas a estar tirado en la calle, ¿no? Claro, porque ahí vas a comenzar a hacer el pico de acción a las 6 horas. Y de repente, ¡blum! Va a tener de hecho una hipoglicemia. La hipoglicemia es más mortal que la hiperglicemia a veces. Y la glimepirida igual, hasta 4 acá, y cuando es más de 4, la puedo llevar allá máximo 8. Llevo allá el resto. ¿Ok? Llevo allá el resto. Siempre 30 minutos antes de las comidas. Siempre 30 minutos antes de las comidas. Eso son sulfonilurias, que es lo que más deben manejar. Okay. Y acá está todo. ¿Y qué pasa cuando el paciente tiene más de 9? ¿No? ¿Qué pasa cuando el paciente tiene más de 9? Por cada unidad de insulina yo bajo entre 20 y 40 miligramos por 100. ¿Ok? Por cada una miliunidad de insulina yo bajo entre 20 y 40 unidades. ¿Ok? Entonces yo tengo un paciente que inicia con 9 de glicosilada, denle insulina, no tengan dudas. Ya con 10 es un crimen que no le den, pero con 9 ya debería empezar con 9. Más o menos, hay una tabla que antes le presentaba, pero más o menos se las digo así. Tener 6.5 de glicosilada es como tener 180 constante. Constante, ¿eh? Tener 7 es como tener 220 constante, más o menos. ¿Ok? Tener 9 es como tener unos 380 constantes. Así. Constantes, ¿ah? Los últimos 3 meses. Ahora le decía a un paciente que tiene 11.3, es como que tú siempre tienes 500 constantes. Y todavía le digo a uno de sus compañeros, un alumno, le digo, Julián, abre la casa, abre el cajón. El paciente me comienza a mirar, galletas, pero todo frutita. Me han dicho que frutita, sí, pero ¿qué fruta? No vas a comer mango, higo, ¿no?
como mi cuñado que se pone a llorar porque tiene glicosilada en 9 y yo le digo, yo no me metí como fruta. ¿Qué fruta? Higo, no sé, desgraciado. ¿Por qué mejor metiste un tiro? Entonces, un higo es como comerse una princesa, en el buen sentido de la palabra, comerse un chocolate. Ya digo serio. Entonces, el higo, la uva, el mango, el durazno mismo, el plátano ya es un crimen. O sea, son frutas que le dan mucha azúcar. Hay frutas que como la uva es mortal. ¿Qué haces con la uva? ¿Por qué? Porque tiene azúcar. ¿Por qué haces pisco? Por azúcar. Porque fermentas los azúcares. O sea, justamente es ideal para hacer licores porque tiene azúcares. Justamente lo que, y monosacarios, justamente lo que no le deben dar. O sea, yo no digo que no se tomen un vino porque eso ya no tiene azúcar ahí, ¿no? Ahí lo transformaste en alcoholes y tienes pues el resveratrol, ¿no? Los resveratroles que tienen un buen efecto, o sea, tienen probado efecto de protección cardiovascular. Pero comerse las uvas, no, eso no comerse los higos, no. Entonces, eso es lo que le decía, ¿no? Entonces, bueno. Entonces, 9 de glicosilada empieza en insulina. Empieza en insulina y empieza en insulina más metformina, más metfor, siempre más metfor, empieza en insulina y generalmente uno le calcula al paciente de peso común, ¿no? 10 unidades de inicio o 0.1 a 0.2 por kilo, ¿no es cierto? De inicio, más o menos de inicio, para hacer antes, porque todavía tienes que titularlo. ¿Cómo lo vas a titular? Como dijimos, te vas a ir titulando. Entonces yo, mi paciente, lo titulo y le doy 10 de inicio. Ya, ¿saben qué? Le estoy dando 10 en las mañanas. Le estoy dando 10 de NPH, que es lo más barato. ¿Ok? NPH, la lenta. ¿Ok? La lenta. Entonces, ¿cuál es la rápida? La cristalina OR, ¿no? C o R, la cristalina OR. Entonces, siempre las unidades de emergencia se usan con rápidas. No con ultra rápidas, ni tampoco con las lentas. Siempre las extras, o sea, se van a usar con la R o cristalina o llamadas también rápidas. ¿Ok? Las llamadas rápidas también. Entonces yo le estoy dando sus 10 y mi paciente viene y me dice, doctor, a las 6 de la mañana tenía 250, a las 10 de la mañana tenía 300, a las 4 de la tarde tenía 300, y para hacerlo más rápido, y a las 10 de la noche tenía 250. Menos 100. ¿Cuánto es menos 100? 150. Menos 100, 200, 200, 150. Entonces, como todavía no lo conozco, empiezo con 40. Pero si ya lo conociera, y ya por decirlo, estuve hospitalizado, o sé por su misma historia, de que él es un tipo muy difícil de controlar, podría empezar en 30. O sea, por eso tengo el rango, yo escojo el rango. Yo puedo empezarlo con 20. ¿A qué se refiere eso? Esto lo va a convertir en unidades. 150 entre 40, casi 4. 4 unidades. 200 entre 40, 5 unidades. Y entonces acá tiene 5 unidades y acá tiene 4 unidades. ¿Ok? Probablemente la escala la armé diferente. Probablemente la escala para la enfermera, si la enfermera, si lo tengo, pero esto les estoy diciendo un ambulatorio, ¿eh? Pero si el paciente estuviera hospitalizado, tengo que armarle una escala a la enfermera. Y la escala la voy a armar también con 40. Entonces yo suelo armarle la escala 2 unidades mayor o igual a 180, 3 unidades mayor o igual a, entonces ¿cuánto es más 40? 220. 4 unidades mayor o igual a 260 y 5 unidades mayor o igual a 300. Entonces la enfermera
Cuando le hace el involucro test, le va a poner esas unidades. Entonces hay dos maneras, lo que le puso o en la casa. Me viene a consultorio, no sé si me entiende la figura. Entonces le viene al consultorio y yo digo, allá, acá has usado en un día te faltó 18 unidades. Okay. Pongamos que todos los días le salió 17, 19 y saco promedio 18. O sea, tengo que tomarme trabajo, esa consulta es bien bonita, tienes que tomarte trabajo. ¿Ya? Allá, ok, bacán. Promedio 18. Entonces ya, ese promedio 18 se lo tengo que agregar. Mentira. ¿Cuánto le agrego? 2 tercios. ¿Cuánto es 2 tercios de 18? 12. ¿Ok? 12. Entonces yo tengo 10 unidades que está recibiendo a las 7 de la mañana. ¿Y cuánto está recibiendo a las 5 de la tarde? Nada. A las 5 de la tarde, nada. Porque empezó con 10 de base. Empezó con 10 de base. Okay. Entonces estos 12 se los tengo que repartir acá. ¿Cómo lo reparto? 2 tercios acá. ¿Cuánto es 2 tercios de 12? 8. Entonces 18 a las 7 de la mañana. Y los otros... ¿Ah? 4 y los 4 acá a las 5 de la tarde. ¿Ok? Entonces, ¿está bien o no? 2 tercios, sí, está bien. La repartición es 2, ahí sí es todo. Lo reparto todo. Y entonces lo mando a su casa y le digo, vente en otras 2 semanas. Y vuelve a hacer lo mismo. Y nada, esto es sencillísimo, tienes paciencia nada más. La metformina no la vas a mover. Se la chantaste un gramo, listo. ¿Por qué? ¿La metformina te preocupa? No, porque la metformina no es hipoglicemiante, es anti-hiper. Por lo tanto no te va a producir hipoglicemia. En cambio, la sulfonilurea sí. Entonces, si algo voy a combinar con la insulina, eso va a ser de preferencia metformina. Y siempre metformina. ¿Ok? Y siempre, salvo que sea un paciente que ha salido de una complicación aguda. Cuando un paciente sale de una cetoacidosis o un estado hiperosmolar, va a usar insulina purita 3 meses. Porque ese páncreas está agotado. Entonces ese páncreas yo no puedo manejarlo con ninguna droga. O sea, es preferible no darle nada, excepto insulina. Después ya le agrego. Algunos dicen 30 días, yo prefiero esperar 3 meses. Sí. Ese 18 de las 7 de la mañana, ¿de dónde, cómo lo sacó? No, le he sumado, 10, ya tenía 10 de base. Claro. Acuérdense que siempre empiezo con una base. Entonces, por eso le digo, le sumo a la mañana, que estaba en 10, y en la tarde estaba en 0. Ahora usted me dirá, doctor, ¿siempre 5 de la tarde? No. Pongamos que la de acá no es 250, sino es 300... No, perdón, no es 250, sino es 150. Y la de acá no es 250, sino 350. Entonces, es muy fuerte la de la mañana. Entonces, esta dosis de acá se la voy a pasar ¿a qué hora? A las 10 de la noche. Se la voy a pasar a las 10 de la noche. ¿Se entendió? Entonces, si la de ayunas es muy alta, entonces la dosis que le daba a las 5 se la doy a las 10 de la noche. Cuando doy dosis a las 5 de la tarde, debo dar un refuerzo a las 10. ¿Qué significa eso? Le recomiendas al paciente que coma algo a las 10, pero que no sea muy hiperglicémico. Puede ser una fruta como una manzana, puede ser un té con una tostada, ¿no? O sea, lo que se llama un snack a esa hora. ¿Ok? A las 10 de la noche, lo que se llama el refuerzo nocturno. Y otra manera es darle clavado 7-7. 7-7, o sea, darle cada 12 horas. ¿Ok? Eso ya queda a criterio. Eso queda a criterio. O sea, le va a darle 7 pm. Darle 7 pm. Entonces, esa es la manera que uno maneja este tipo de pacientes. Es sencillo. O sea, los problemas que nos va a poner en el examen son sencillísimos. Solamente es, ¿no? Reparto 2 tercios. ¿Y cómo le subo? O sea, primero solamente le doy los 2 tercios del calculado, no le doy el total. No.
¿Ah? 2 tercios de lo calculado. Claro, de lo que le falta, solamente voy a usar 2 tercios. Y eso que he sacado, lo voy a repartir 2 tercios en la mañana, 1 tercio en la tarde. ¿Ok? ¿Puedo usar otras insulinas? Claro que sí. Puedo usar glargina. Puedo usar, al final, ¿qué ventaja puedo tener? Por ejemplo, con la glargina, no sé si me he traído acá las curvas. Ah, no he traído las curvas. Ya. Pero ¿qué ventaja puedo tener, por ejemplo, con la glargina? Entonces yo tengo un paciente, por ejemplo, que tiene la posibilidad de usar una glargina. La glargina, o ¿cómo se llama? Las ultralentas, ¿no? La glargina, o la otra se me dio el nombre ahorita, que son las, ¿ah? Ajá. La ventaja que te dan es que no tienen picos y te dan una insulinemia más constante en las 24 horas. ¿Ok? Entonces puedes usar una sola dosis al día. Entonces ya no tengo que repartirlas. La doy toditita la dosis en la mañana. Ya no tengo que repartirlas. ¿Con quién se suele combinar las ultralentas? O sea, esto que les daba la fórmula es para NPH, para la lenta. Pero una ultralenta la uso solamente toda la dosis. O sea, esos 12 que iba a aumentar, se la aumento directo. Pongamos que estaba usando una glargina, voy a cambiar la glargina. Si le cambio a glargina, ya, si le cambio a glargina, entonces estos 12 se los sumo acá y le daría ¿cuánto? 22 unidades en la mañana. Y punto. Ya no la reparto ya. Ya no reparto ya. Le doy las 22 unidades completas. ¿Se dan cuenta? Le doy las 22 unidades completas. ¿Qué otra posibilidad hay? Ahí va otra posibilidad que hay, que no es nada del otro jueves, es que me digan, por ejemplo, ¿qué tal si me dicen que el paciente, ¿no? ¿Qué tal si me dicen que el paciente tiene, ¿no? No controla, o sea, estoy con tratamiento, el paciente está con tratamiento con insulinoterapia y sin embargo, y metformina, y sin embargo sigue con glicosilada alta. Su glicosilada está en 8. Ya tengo 3 meses de tratamiento y sigue su glicosilada en 8. Entonces digo, qué raro, ¿no? Porque me salen ayunas, postprandiales, normales. Entonces, ¿qué estará pasando? ¿Por qué este paciente me está haciendo glicosiladas que no bajan? Ah, porque hay un grupo de pacientes, ¿no? Desayuno, almuerzo y cena, que me hacen la hiperglicemia postprandial inmediata. ¿No? Entonces, a los 30 minutos que terminan de comer, están en 400. ¿Es factible eso? No debe ser, pero es. Hay pacientes que terminan de almorzar, 30 minutos después se toman la glucosa, están en 480, 500. Entonces mis controles que me salían bien, porque me salían bien los controles, ¿no? De las 10 de la mañana, de las 4 de la tarde, ahora entiendo por qué nunca le pescaba la hiperglicemia. Porque no la hacen ayunas, ni la hacen postprandial, sino la hace postprandial inmediata. O sea, 30 minutos. Entonces, cuando yo tengo un paciente que no controla, agarro y le digo, ya, ¿sabes qué dijo? Aunque yo siempre lo hago a todos, le hago a todos antes el test. Una vez que lo tengo ya con su tratamiento, le digo, ¿sabes qué? Ahora, un par de semanas, te vas a hacer ya en ayunas, todavía en ayunas, pero si no, para que no gastes, ya no hagas ayunas, puedes hacerlo o no, pero vas a hacer 30 minutos después de desayuno, después de almuerzo y después de cena. Y me vas a traer un par de semanas de esto. Y entonces me trae pues 400, 540, 480, una bestialidad. O de repente me trae las 2 primeras y la tercera no. La tercera me trae solamente 180.
Entonces, ¿qué tengo que hacer con ese paciente? Lo mato, ¿ah? ¿Dale qué? Exacto. Entonces lo que antes hacíamos, cuando éramos misios, lo que antes hacíamos era, usábamos, como no teníamos las ultra rápidas que ahora hay, usábamos la C y le indicábamos, ponte una C, ¿no? ¿En qué momento hace el pico la C? A las 2 horas. Entonces ponte la C justo 1 hora antes de las comidas. Cosa que calculábamos lo que le faltaba y le poníamos para ver si el pico lo hacía en el postprandial, ¿no es cierto? Pero era bastante jugador eso, no era muy... Entonces ahora no, ahora tienes la Lispro, que es la que más usamos, y entonces le dices, ¿no? Terminas de comer, o a algunos le dan antes, justo al iniciar la comida, inicia la comida, ¿no? Y le da su Lispro. Entonces, ¿cuánto le estaba faltando? Le está faltando... y ahí sí ya lo individualizas, ¿ah? Entonces, acá estaba en 480 chispas, son como 380 de más. Ya, entonces, entre 40 a 380, ¿ah? 300. ¿Cuánto es? Casi 9. Casi 9. Entonces le voy a dar 2 tercios. ¿Cuánto es 2 tercios de 9? Entonces empiezo con 6 de Lispro acá, por decir 4 de Lispro acá y 3 de Lispro acá. ¿Te das cuenta? Entonces, mira, pucha, el paciente va a tener más chancado que mandado a hacer, ¿no? Hay pacientes que tienen que manejarse así. Hay pacientes que para su buena suerte hacen solamente la postprandial en una comida. Por suerte son la mayoría. Entonces hay algunos que hacen la postprandial solamente la hacen en una comida. Y entonces por decir desayuno, almuerzo y cena, y me sale en el almuerzo, que es su comida fuerte, hace 400. Acá hace 180 y acá hace 140. Pero esta es la que lo está fregando. Entonces ahí tengo las combinaciones. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué hago ahí? Me sale en el almuerzo 480, entonces me está faltando más o menos unos 9, 6, entonces busco una combinación de una glargina, o sea, una ultra lenta, más Lispro. Y se le pongo justo antes del almuerzo. Pues yo sé que al final la glargina me va a durar las 24 horas. La dé a la hora que la dé. ¿Entiendes? No interesa la hora, o sea, me va a durar las 24 horas. Pero como viene combinada con la Lispro va a actuar justo cuando se la dé antes del almuerzo. Entonces, ¡blum!, me lo bloquea antes del almuerzo y de ahí el resto va en fresh. ¿Se dan cuenta? No es nada del otro jueves, es solamente ver farmacológicamente cómo es, cómo combinarlas, cómo son los tiempos, eso lo tienen ahí en la clase, cómo son los tiempos de cada uno de esos. Y como le digo, para eso no necesitas un endocrinólogo. Para eso necesitas simplemente paciencia. Paciencia y conocer los medicamentos. Ya ¿a dónde mandas a qué paciente mandas al endocrinólogo? Cuando ya tú no lo puedes controlar. Cuando tu paciente es, digamos, tiene complicaciones más serias, por ejemplo, el paciente es coronario y me hace hiperglicemias severas, y me hace hipoglicemias severas, y me hace muchas hipoglicemias y hiperglicemias. Entonces me combinan las dos cosas, no sé cómo manejarlo. Ahí sí. Definitivamente no sé cómo manejarlo, mejor no le hago daño. Y para terminar, algo sencillísimo, que es las complicaciones agudas, que eso sí tienen que de todas maneras saberlo siempre. Las complicaciones agudas, ¿ok? Las complicaciones agudas, sea la cetoacidosis, de cetoacidosis diabética o el estado hiperosmolar hiperglicémico. Entonces, las complicaciones agudas, siempre acordarse, la cetoacidosis es de inicio realmente agudo. ¿Qué paciente hace cetoacidosis? El paciente que se descompensa las últimas 24 a 48 horas máximo.
O sea, cetoacidótico es realmente agudo. O sea, es un paciente que está haciendo sepsis, hace un cuadro de pancreatitis, hace un cuadro de infección, un infarto de miocardio, un stroke, pero es un paciente que se ha descompensado siendo diabético. De repente ya diabético diagnosticado, o es un paciente que se ha descompensado siendo ya un diabético, o sea, un nuevo diabético, está debutando. ¿Quiénes debutan en cetoacidosis? Obviamente los que debutan en cetoacidosis, no siendo agudos específicamente, son los diabéticos tipo 1. Pero un diabético tipo 2 que me haga cetoacidosis, ¿no? Fundamentalmente es un agudito. Entonces, ¿cuál es la característica de ese paciente? Va a tener respiración, patrón de Kussmaul, va a estar acidótico, tiene un bicarbonato menor de 18, tiene un bicarbonato de 18, un pH menor de 7,3, va a tener una glucosa mayor de 250, ¿no? Va a tener cuerpos cetónicos en orina. Y ese paciente va a tener síntomas gastrointestinales. Náusea, vómitos, diarrea, dolor abdominal. Eso es lo que predomina. ¿Ok? Náusea, vómitos, dolor abdominal, diarrea y respiración de Kussmaul. Mientras que un estado hiperosmolar es un paciente que ha orinado y ha tomado agua en cantidades las últimas 2 semanas como mínimo. Entonces el estado hiperosmolar es el paciente que agotó, ya su insulina no le está sirviendo porque, o ya su resistencia a insulina es muy alta y ese paciente comenzó a hacer poliuria, polidipsia, ¿no? Y no se da cuenta o simplemente no le importa. Y está orinando, está tomando agua, orinando, y entonces se va deshidratando, ¿no? Y va hemoconcentrando el sodio y perdiendo potasio. Entonces se vuelve un gran hipocalémico, va a tener una osmolaridad alta, por eso es estado hiperosmolar hiperglicémico, va a tener hipernatremia por lo general asociada a ese estado, y si no tiene hipocalemia en sangre, tiene un potasio siempre bajo a nivel corporal total. El estado hiperosmolar puede tener acidosis, puede tener combinado, puede haber estados combinados, ¿ok? Pero normalmente, ¿qué va a tener? Más de 600 de glucosa. Más de 600 de glucosa, ¿ok? Suele tener un pH puramente, va a tener un pH mayor de 7,3 y un bicarbonato mayor de 18, a diferencia del otro. Y no va a tener cuerpos cetónicos ni en sangre ni en orina, salvo trazas. Y normalmente su clínica va a ser neurológica. Entonces, ¿qué va a tener? Sopor, confusión, trastorno sensorio, hasta el coma. Por eso que antiguamente lo llamaban coma hiperosmolar, que es un nombre ya que se dejó usar en el año 2004. Estamos hablando 14 años atrás, ¿no? Coma hiperosmolar o coma no cetóxico es un término muy antiguo, ¿ok? Antiguamente se llamaba así. Entonces, el estado hiperosmolar hiperglicémico, lo que prevalece es los síntomas neurológicos del sensorio, hasta la convulsión, puede convulsionar incluso. Entonces, esos pacientes, ¿qué es lo primero que se dan cuenta? Están, especialmente el hiperosmolar, pero los dos están deshidratados. Entonces, lo primero que van a hacer con esos pacientes, ¿qué cosa es? Hidratar. Entonces, primero es la hidratación. Siempre primero es la hidratación, entonces hidratación. Y una hidratación enérgica, donde generalmente hay que ver si está en shock hipovolémico, ¿no? Hay que ver si está en hipotensión, hay que ver si está en shock, pero normalmente uno le suele dar, ¿no? Uno le suele dar, dependiendo a veces de la anatremia, hay que evaluar la anatremia en el caso del hiperosmolar. Si el hiperosmolar tiene una anatremia muy alta, o sea, tiene un sodio muy alto, podemos darle al medio normal. Si la anatremia es muy alta, podemos darle al medio normal. Lo malo es que al medio normal tienen que fabricarla. O sea, tienen que agarrar agua destilada con un cloruro de sodio al 20%, más o menos 22 mililitros, para poder armar un 0,45. Pero comúnmente, a la mayoría de los pacientes, lo que van a hacer es, al estado, a la cetoacidosis diabética, lo que van a hacer fundamentalmente es darle más o menos 500 la primera hora, 500 la primera hora, y de ahí 250 cada hora de volumen
de cloruro de sodio. ¿Ok? Al 0.9 por mil. Entonces le dan generalmente 500 la primera hora y 250 las siguientes horas. Siempre buscando que el paciente tenga un buen volumen, porque una complicación frecuente es la falla renal. ¿Ok? Estos son también prerrenales. Mientras que al estado hiperosmolar, como les decía, siempre mirando la natremia, pero el volumen es generalmente 1 litro la primera hora y 500 cada hora subsiguiente. Puede ser cloruro de sodio al 0.9 por mil si la natremia es menor de 145, o puede ser cloruro de sodio al 0.45%, que es ¿cómo se llama? El medio normal, si es que el paciente está en hipernatremia. Pero ahí sí es más volumen, es casi el doble. Es 1 litro en la primera hora y de ahí 500, 500, 500. ¿Cuándo le bajas? De acuerdo a la diuresis. Cuando obtengo una diuresis de 100 o más por hora, entonces le vas bajando poco a poco, le vas bajando poco a poco. ¿Ok? ¿Sí, bueno? ¿Qué pasó? Sí, ese es el salino normal. Ese es el salino normal. Lo siguiente es la insulina. La insulina, uno tiene que darle siempre un bolo inicial. El paciente está deshidratado. Cualquiera de las dos circunstancias, el paciente está deshidratado. Entonces el paciente, ¿puede darle subcutáneo? No. No debe usar el subcutáneo. Porque el subcutáneo es de los tejidos que más se sacrifican durante la hipotensión o durante la deshidratación. Entonces, por eso es que un signo de deshidratación, justamente, ¿cuál es? Cuando el pliegue, el signo del pliegue, el llenado capilar, ¿cómo se llama? La piel marmórea, cuando estás hipotenso, así es. Entonces, definitivamente la insulina puede ir por vía endovenosa o puede ir intramuscular. Lo que hoy más usamos es la vía intramuscular. O sea, puedes poner el bolo inicial endovenoso. ¿Cuánto es el bolo inicial? El bolo inicial generalmente es 10 unidades. Así como empezamos, más o menos es 0,15 por kilo. 0,15 por kilo es clásicamente 10 unidades, que se le suele poner en bolo. Pero ¿qué usas? Cristalina. Usas cristalina. Siempre es cristalina, o sea, la rápida. No es ultra rápida ni lenta. Cristalina R o cristalina es la rápida. Entonces le pones 10 unidades siempre en bolo. O sea, las 10 unidades o 0,15 por kilo, ¿no? 10 unidades o 0,15 por kilo. Y por lo general, después del bolo, o puedes iniciar una infusión, pero para usar una infusión tienes que estar en cuidados intensivos. Hoy en día no se admite usar una infusión en un piso de medicina general, en un piso de medicina interna. No se admite ya. Porque es mucho riesgo de hipolicemia. Entonces, ponerle infusión de insulina sin dextrosa a un paciente, solamente insulina, por más que tenga estos casos, es muy riesgoso, porque no hay sistema en el mundo donde la enfermera pueda hacerte el control de glucosa cada 30 minutos o cada hora. Es imposible. O sea, la enfermera tiene otros pacientes y el paciente en algún momento lo va a abandonar. Y si en ese buen lapso hace hipoglicemia, va a ser daño neurológico, y eso es lo que no debe ser. Uno debe evitar eso de ahí. Entonces, infusión, cuidados intensivos. En cambio, uno utiliza el intermitente, que es lo que se usa más hoy en día. Uno usa el intermitente generalmente cada hora. O sea, tú indicas Hemoglucotés cada hora y le dejas una escala. Ahí sí usas la escala de 20 por unidad. ¿Te acuerdas que el rango era 20 a 40? Entonces acá sí usas 20 por unidad. Entonces agarra y le dices, mira, si tienes, y pones como límite abajo, ¿no? Tratas de llevarlo a 120. Entonces tú dices, ya, si tienes
160, le pondrás 2 unidades. Si tienes 180, 3, entonces por cada 20 le vas poniendo una unidad intra e intramuscular. Entonces armas una escala para la enfermera para que le vaya poniendo en forma intramuscular. O acá lo hacemos, ¿no? Entonces agarras y dices, okay, vas a usar 20, porque tú sabes que el rango era de 20 a 40, ¿no? Entonces agarras, pero empiezas en 120. 120, entonces si 40 son 160. Entonces dirás 2 unidades, ¿no? 2 unidades mayor o igual a 260, ¿no es cierto? Podrías armar ahí. Pero en realidad, cuando tienes un paciente que ya está por debajo de 250, ya el paciente está estable. Eso específicamente, o 200 en un paciente especialmente en estado hiperglicémico. Y entonces tú puedes armarlo a partir de 200, 250, pero usas 20. O sea, pongamos que le pones 200, entonces a partir de 200, 240 para arriba, ¿no? Mayor o igual a 240, le pondrás 2 unidades, mayor o igual a 260, 3 y así vas, ¿no? Y así vas, 280, 4 unidades y así vas, ¿no? 305 y así vas, y vas subiendo, ¿ok? Vas armando cada 20, cada 20, cada 20, cada 20 y es bastante complicado porque probablemente la enfermera no le va a hacer cada hora. De repente yo vas a ver tú que le hizo a la hora y media, a las 2 horas, pero vas a tener que hacer tu escala lo más estrecha posible para que el paciente pueda llegar a tener, por ejemplo, 200, o sea, la ideal es que el paciente comience a tener 200 como máximo en forma, ¿no? Por lo menos unas 4 horas. Entonces el paciente pasa 4 a 200, 200, 200, allá. Entonces ya el paciente ya está estable y ya comienzas a manejarlo con las escalas clásicas, ¿ok? Y empiezas a manejarlo con escalas clásicas. Y el tercer punto de tratamiento tiene que ver con el potasio. La reposición de potasio debe hacerse sí o sí en el cetoacidónico, pero en el estado hipermolar. Sí o sí en el estado hipermolar. O sea, el estado hipermolar es un paciente que ha hecho más de 2 semanas de diuresis constante. Se calcula que un estado hipermolar generalmente tiene un déficit por lo menos de 250 miliequivalentes de potasio total, ¿no? Como mínimo. Entonces es un paciente que ha perdido potasio en cantidad. Entonces no hay una regla de reposición. Lo que se recomienda es colocarle potasio en la hidratación. Entonces comienzas a darle potasio, no, entre 20 a 40 miliequivalentes por cada litro que vas reponiendo, ¿ok? Entonces la reposición de potasio, siempre y cuando un paciente no haya hecho como complicación falla renal, entonces se empieza desde que el paciente empieza una buena diuresis. El paciente ya tiene una diuresis de 100 por hora, allá empieza a darle potasio. Entonces comienza a darle potasio con cada litro, con cada litro, con cada litro. Estos pacientes pueden llegar a usar 10 litros al día, ¿no? Hasta que se reponen. ¿Cuál es el otro problema de estos pacientes? El otro problema de estos pacientes son las complicaciones. Las complicaciones más frecuentes, falla renal. De estos pacientes, la complicación más frecuente que hacen, ¿no?, es la falla renal. ¿Ok? Entonces, como complicación más frecuente, hacen la falla renal aguda, ¿no? Suelen hacer necrosis tubular isquémica, hacen falla renal aguda. Otra complicación frecuente que hacen estos pacientes es la rhabdomiolisis. ¿Okay? Son pacientes que pueden hacer rhabdomiolisis, entonces pacientes siempre hay que dosarles CPK. A veces el paciente, uno no se da cuenta y el paciente dice, doctor, estoy como, me duele todo, estoy como, me dicen apaleado, ¿no? O sea, me duele los músculos, parece que hubiese corrido, como si hubiese hecho ejercicio, me duelen los músculos. Y tú no le haces caso, no, ese es su diabetes, neuropatía, no, piden su CPK. No, pueden encontrar 15, 20, 35 mil de CPK altísimo. Acuérdense que una rhabdomiolisis es otro factor de riesgo para falla renal. Entonces también hay que manejarlo. También hay que manejarlo si el paciente ya ha cerrado rhabdomiolisis.
Otra complicación que hacen estos pacientes es que pueden hacer infarto en miocardio. Son pacientes que con mucha facilidad hacen, si son coronarios, son diabéticos crónicos con un fondo coronario, pueden precipitar daño cardíaco. Entonces, con mucha facilidad pueden hacer SICA, angina inestable o infarto de miocardio. Y por último, tienen las infecciones, ¿no? Entonces, son pacientes que tienen mayor predisposición a infecciones. Neumonía, infección urinaria, entonces se complica. El bicarbonato se puede usar en la cetoacidosis, al igual que habíamos hablado del potasio. El bicarbonato se puede utilizar en la cetoacidosis, por lo general en la cetoacidosis por lo general se recomienda cuando es menor o igual a 6 o cuando el pH es menor o igual a 7.1. Así es. Si es menor a 6 o si el pH es menor a 7.1. Entonces, si el paciente no se recomienda usar bicarbonato, comúnmente puede tener un paciente con 8 bicarbonato, bajísimo, con 9 bicarbonato, y no debes usarlo porque al final, acuérdense que el bicarbonato funciona como un buffer nada más. O sea, el problema no es la pérdida de bicarbonato, sino el problema es que el bicarbonato es tampón. El riñón está produciendo exceso de bicarbonato. O sea, en el fondo hay un exceso de producción de bicarbonato, pero se gasta como tampón. Si tú reviertes, para que tú reviertas los cambios en la acidosis, ¿no? Tienes que hacer que la célula comience a introducir mayor cantidad de hidrogeniones. Entonces, el bicarbonato puede impedir ese proceso. Por eso se dice que el bicarbonato puede producir, paradójicamente, mayor acidosis, ¿no? Impidiendo el ingreso de los hidrogeniones a la célula. Acuérdense que tanto potasio como hidrogeniones, ¿no? Se juega con la redistribución hacia el interior de la célula. Entonces uno tiene que tratar de meter. Cuando uno tiene exceso de ácidos no volátiles en la sangre, lo que uno intenta compensatoriamente es de meter lo más que pueda hidrogeniones a la célula. ¿Ok? Por eso es que siempre al meter hidrogeniones, ¿qué es lo que sale? Potasio. Por eso es que siempre hay hipercalemia asociada a la acidosis. Entonces siempre recuerden que cuando el pH baja, el potasio sube. Y cuando el pH sube, el potasio baja. ¿Ok? Entonces, una acidosis siempre se asocia por eso a hipercalemia. Entonces, si yo le doy bicarbonato, en el momento que le pongo el bolo de bicarbonato, voy a cortar el proceso de compensación. Entonces, la compensación tiene que venir porque el paciente comience a introducir la glucosa, ¿no? Comience a introducir la glucosa a la célula y la insulina comience a funcionar. Ahí viene la compensación. Entonces, tengo que dejar que ese proceso suceda. El problema es cuando los límites ya lindan con la posibilidad de arritmias y que el paciente fallezca. Por eso le digo, menos de 6 hay mucho riesgo que el paciente pueda hacer problemas cardíacos, problemas de conducción. Menos de 7.1 también hay el riesgo de vida. Entonces esos son los extremos. El extremo de la vida en pH es 6.8. Es el extremo. Entonces por eso uno tiene que tener en cuenta eso siempre, cuáles son los extremos de la vida. Solamente se da bicarbonato, creo que eso lo habíamos dicho alguna vez, cuando el paciente tiene un fondo renal y la acidosis ya no es pura, sino que la acidosis es más de origen renal y entonces tenemos hipercalemia asociada. Entonces el paciente, mientras nos metemos a diálisis, puede darle infusión de bicarbonato. Pero es ese paciente que hace falla renal aguda, hipercalemia y acidosis. O sea, ese es el contexto del paciente que sí se usa bicarbonato en infusión. O sea, falla renal, ¿no? Casi con anuria, hipercalemia severa, que no refractaria al tratamiento, y acidosis descompensada. Y puede ser que el paciente, su origen de todo el proceso haya sido cetoacidótico, pero ya hizo falla renal.
En el estado hiperosmolar lo que más hay es hipocalemia, pero tú puedes tener un hiperosmolar que por la falla renal hagas hiper, pero el potasio corporal total está disminuido, y eso ya lo vas a tener que responder cuando el paciente salga de la falla. Pero el paciente en estado hiperosmolar puede hacerte falla renal por deshidratación y puede hacerte hipercalemia y acidosis. Pero una vez que reviertes la falla renal, el paciente se estabiliza y ya puedes manejarlo como cualquier hiperosmolar. O sea, en medicinas lo bonito es que no hay, pues, no es absoluto. O sea, tú vas y dices, un momentito, pero ¿por qué este paciente me está haciendo este cuadro? No tiene lógica, ¿no? Si es estado hiperosmolar debería ser mi hipocalemia, pero me está haciendo hipercalemia, sí, pues, pero también está haciendo oligoanuria, creatinina alta. ¿Qué quiere decir que está haciendo? Falla renal, y por lo tanto está haciendo acidosis y hipercalemia. Pero ya no por el estado final, sino es por el estado agudo. Entonces tienes que revertir eso, y una vez que reviertes, obviamente que es prerrenal, una vez que lo reviertes, el paciente va a comenzar a salir el problema. Y ahí en ese momento ya restituirás potasio extraordinario. ¿Listo, chicos? Ahora sí.